de nuestra vida de oración. Cada uno de ustedes va a crecer y desarrollar su músculo de oración de acuerdo a cómo ustedes lo practiquen. Les repito algo que dije la semana pasada: la oración no es un don. ¿Qué significa eso? Que la oración no es solo para algunos y para otros no. La oración es algo que todos necesitamos desarrollar, la comunicación con Dios. La semana pasada fui incisivo al decirles que desarrollar un estilo de vida conversacional nos va a llevar a ser personas conscientes de su presencia en todo lugar. ¿Cuánta falta hace en el cuerpo de Cristo que seamos personas conscientes de Dios en todo lugar? Hablábamos que cuando una persona es consciente de su presencia, va a detenerse de pecar. Si yo estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida, yo no me voy a dirigir de manera irrespetuosa hacia mi esposa o mi esposa hacia mí. Voy a tratar correctamente a las personas. No voy a utilizar palabras malas o desagradables. No voy a permitir malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que Dios está conmigo. Entonces no hay un momento del día, escúcheme bien, no hay un momento del día donde Dios diga: te quedas solo, ahorita vengo, voy a atender otros asuntos. Eso no existe, porque usted y yo estamos en Él. No hay un lugar donde podamos estar fuera de Él. Cuando usted lee el Salmo 139, usted va a descubrir lo que David dice de una forma poética. Dijimos que el libro de los Salmos es un libro de oraciones, y David comienza diciendo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista David. Dice: si subo a lo más alto, estás tú. Si voy hasta lo más profundo del mar, estás tú. Si trato de esconderme entre las tinieblas, aún allí tus ojos están sobre mí. Yo le pregunto a usted: ¿habrá un lugar donde la presencia de Dios no esté? Todos los lugares, dijimos la semana pasada, están en Dios. No hay absolutamente ningún lugar que la presencia de Dios no esté o no llene. Entonces hoy vamos a ver esto: nuestra oración, una cita con el Eterno. Quiero enfatizarlo. Es una cita que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo, escúchenme, Dios creó el cielo y la tierra. Dios los creó como una maquinaria perfecta. Al orquestar este mundo, lo hizo con un ritmo. ¿Cuántos saben que este mundo tiene un ritmo? ¿Cómo lo sé? Tan solo basta saber que llega el día, llega la tarde, llega la noche. Llega el día, llega la tarde, llega la noche, y ese patrón es un ritmo con el cual Dios creó este mundo. Y Dios lo creó a propósito de esta manera. Dice Bereshit 1:14 o Génesis 1:14: dijo luego Dios: haya lumbreras. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos Bereshit, en este pasaje que estuvimos estudiando, dijimos que las lumbreras está haciendo referencia al sol y la luna. Y dice aquí que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Digan conmigo: estaciones, por favor. Estaciones. ¿Para qué es el sol y la luna? Para señalar las estaciones. Y si ustedes estaban ese día cuando di esa enseñanza, creo que la mayoría estaba, hablábamos de la importancia de esa palabra, de que el sol y la luna están señalando, sirven para señalar las estaciones. Pero dijimos que no se refiere a primavera, verano, otoño, invierno. Dijimos que esa palabra estaciones en realidad está hablando de las citas. La palabra en hebreo que aparece ahí es la palabra moed. En un momento la voy a poner en la pantalla para que usted la note y le quede muy claro que Dios desde el principio, al hacer esta creación, designó con un ritmo la creación para que pudiéramos entender que Él es un Dios que se mueve bajo citas. Él es un Dios que se mueve bajo horarios. Él es un Dios que le gusta la planeación. Él es un Dios que se mueve estratégicamente bajo fechas, bajo días, bajo horas establecidas.
Y yo espero que a usted le quede muy claro, porque cuando el Eterno creó este mundo, lo diseñó con un ritmo. Y en un momento más yo quiero que usted vea cuál es ese ritmo. Hace un momentito mencioné la palabra Moedim. Esta palabra Moedim en el hebreo, donde dice estaciones en Bereshit 1:14, lo que está detrás de esa palabra en el original hebreo es la palabra Moedim, que significa citas o tiempos establecidos. Entonces, si parafraseamos el versículo que estábamos leyendo de Bereshit 1:14, dice que las lumbreras, el sol y la luna sirven para señalar los moedim, las citas establecidas por el Eterno. ¿Quién las establece? El Eterno. Entonces, estas citas y estos tiempos señalados, ¿para qué Dios las creó o para qué Dios las estableció? Para que nosotros pudiésemos recordar, para que nosotros al momento de recordar y estar presentes en esas citas, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a poder interactuar con el Eterno en ese tiempo que Él estableció. Así que en el calendario bíblico, por ejemplo, yo les he hablado al respecto, Dios tiene su propio calendario. No es nada oculto que el calendario que actualmente manejamos como sociedad es un calendario greco-romano y tristemente es un calendario que ha sido manipulado muchas veces por el clero o el catolicismo. Es un calendario que ha sido manipulado por fechas, por años, movido de acuerdo al contexto católico romano. Entonces, aunque nosotros digamos que hoy es domingo 19 de marzo, sabemos que en realidad Dios tiene su propio calendario y Él establece fechas dentro de su propio calendario. Ahora hay un elemento muy importante, que los meses en el calendario bíblico, las fases de la luna señalan el cambio de los meses. Por ejemplo, el próximo jueves estará concluyendo el último mes del año bíblico, que es el mes de Adar. Termina el mes de Adar y comienza el año nuevo bíblico. ¿Alguien recuerda cómo se llama el primer mes del año bíblico? Abib, muy bien. Para los que tengan duda, en el canal de Colectivo 7 en YouTube tenemos una serie que se llama Abib. Si usted quiere saber qué significa y por qué se llama así y por qué es el principio de los meses, la Biblia lo dice. Dios determinó cuál es el principio de los meses. No es invención del hombre, es invención de Dios. Dios lo diseñó así, que el principio del año comenzara justo cuando todo comienza a volver a la vida. Nosotros le llamamos primavera. ¿Y qué sabiduría la de Dios? Dios dice, el principio del año es cuando todo empieza a reverdecer, cuando todo vuelve a la vida. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Cómo comienza el principio del año humano? Cuando todo está seco, cuando todo está gris, cuando todo está frío. Bueno, porque esa es la sabiduría del humano. Pero Dios dice, no, mi principio de año es cuando todo vuelve a la vida. Y esta es una clave para nosotros. El tener la oportunidad de comenzar un año bíblico nos habla a nosotros que es la oportunidad de reverdecer. Es la oportunidad de volver a empezar. Es la oportunidad de comenzar nuevamente por un ciclo que nos llevará comenzando por Pesaj, pasando por panes sin levadura, pasando por primeros frutos, 50 días después por Shavuot, 16 Shabbats después, Yom Teruah, 10 días después, Yom Kippur, una semana después, Sukkot, nuevamente un ciclo, 7 citas establecidas en las cuales Dios dice, quiero que estés presente porque quiero interactuar contigo. ¿Hay algo especial en esas citas? Claro que sí. Es decir, si usted está en el Seguro Social, en el IMSS, si yo estoy en el IMSS y yo digo, hoy se me antoja ir al doctor, me está doliendo el dedo chiquito de mi pie, voy a llegar y voy a tocar a la puerta al doctor, vengo para que usted me reciba. ¿Qué cree que me va a decir el doctor?
Bueno, para empezar, no sé si me dejen entrar y llegar a tocar la puerta, pero vamos a suponer que me dejan llegar y toco la puerta. Lo primero que me va a decir, sí, tu cita. Ah, hay que sacar cita, claro. Lamentablemente en nuestro país una cita en el IMSS puede tardar entre 2 meses, un mes y hasta 3, 4 meses, ¿no? En que me den cita, porque cuando tengo esa cita yo tengo que estar presente, porque el doctor me dice, ahora sí te puedo recibir porque tenemos una cita. Qué importantes son las citas entonces. No podemos rebajar al Eterno a simplemente que lo podamos ver cuando nosotros queramos, a la hora que queramos y porque queramos. El Eterno ha establecido tiempos, Muedim, en los cuales Él dice, ahora voy a recibirte, ahora voy a escucharte. Ahora, yo quiero que usted entienda que no solamente me estoy refiriendo a los tiempos establecidos como son las fiestas, sino que además me estoy refiriendo a nuestros tiempos establecidos diarios. ¿Sabían que como hay tiempos establecidos de forma anual, es decir, cada una de las fiestas que están dispersas por el mes, el año bíblico, no solamente son citas anuales, hay citas mensuales? La palabra de Dios nos enseña que hay una cita mensual de agradecimiento. Cada vez que el mes se renueva, tenemos la oportunidad de hacer Rosh Hodesh, de agradecer el inicio de un nuevo mes, porque el que se renueve el mes, siempre este concepto deben tenerlo presente. Renovarse es una oportunidad de volver a empezar. ¿Cuánto nos hace falta entender eso? Tú y yo nos desgastamos, tú y yo fallamos, tú y yo nos desanimamos, pero tener la oportunidad de comenzar un nuevo mes y un nuevo año, a nosotros nos debe de dar el entendimiento de que puedo empezar otra vez. Dios me está diciendo, te voy a dar la oportunidad de que comiences otra vez. Ten en cuenta, ten en consideración lo que viviste el año pasado. Aprende de tus errores, aprende de tus caídas. Tienes la oportunidad de que este año sea mejor que el año pasado. Pero por favor, deja de repetir años. Eso se los pido yo. Dejen de repetir años. No nos convirtamos en cristianos o creyentes que dicen, yo tengo 30 años de conocer a Cristo. Sí, pero es un año repetido 30 veces. Es el mismo año, nada más que repetido 30 veces. Y eso es muy frustrante, porque en lugar de que sean en realidad 30 años donde ha habido aprendizaje, donde me he superado, donde he cambiado, donde me he dejado renovar por la palabra de Dios, renovar mi entendimiento y ser una mejor persona. De eso se trata el comienzo de este año. Así que estamos a las puertas del comienzo el próximo jueves de un año nuevo bíblico. Y saben, tomen en consideración, comenzamos durante el mes de Aviv. Vamos a estar recibiendo las primicias, así que es un tiempo de preparación. ¿Por qué vamos anticipando todo esto? Porque Dios es un Dios de planeación. Todo lleva, y usted tiene que entrar a la agenda del Eterno. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano crea su propia agenda y le dice a Dios, ven, métete en mi agenda, yo quiero que tú entres en mi agenda. Y Dios dice, yo no quepo en tu agenda. Es mejor que tú vengas y te metas en mi agenda, porque la agenda del Eterno no solamente tiene que ver con un presente. ¿Cuántos saben que la agenda del Eterno tiene que ver con un futuro? Y hoy lo vamos a ver. Entonces, no solamente me refiero a las citas establecidas de forma anual, de forma mensual, de forma semanal. Por ejemplo, el Shabbat es una cita semanal. Pero ¿sabía usted que tenemos una cita todos los días con Él? Y no solo una cita, tenemos citas diarias con Él. Nuestros muedim, donde estamos llamados a estar con Él. Escuchen lo que dice Números capítulo 28, versículo 1. El Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cumplirán con mis sacrificios, mi pan, mis ofrendas quemadas de grato olor, ofreciéndomelos a su debido tiempo. Dios fue siempre muy claro cuando existía el tabernáculo, posteriormente existió el templo ya bien edificado.
había tiempos establecidos donde se tenían que presentar estos sacrificios, uno en la mañana y uno por la tarde. Estos sacrificios se presentaban todos los días sin faltar. No había ningún pretexto. Esto es algo que Dios estableció, y Eterno dice: quiero que los presentes en su debido tiempo. Es decir, el sacrificio de la mañana no se podía atrasar. Entonces, desde que amanecía hasta antes del mediodía se tenía que presentar ese sacrificio de la mañana. El sacrificio de la tarde se presentaba después del mediodía hasta antes del atardecer, antes de que el sol se metiera. Tenían ese lapso de tiempo para poder presentar estos sacrificios todos los días, 2 veces al día. Los sacerdotes eran encargados de ser responsables de ofrecer en el debido tiempo los sacrificios. Ahora, como lo vimos la primera semana, la primera enseñanza de Tefilá, ¿cómo está relacionado los sacrificios con la oración? La oración y los sacrificios siempre van de la mano. Y así como los sacrificios se presentaban 2 veces al día, nuestra oración es el sacrificio que nosotros presentamos al Señor por lo menos 2 veces al día. Este es el desafío con el cual yo quiero retarte esta tarde, porque si tú eres una persona que es cero bolita a oración, yo quiero desafiarte a que te muevas, desarrolla el músculo de la oración. ¿Cuánto lo necesitamos? A veces lo que tiene que hacer Dios para que entremos en el músculo, en el gym de la oración y fortalecer nuestro espíritu, es meternos en situaciones muy complicadas, porque esa es la única manera en la que oramos. Si no tenemos problemas, no oramos. Si estamos muy bien, ¿para qué voy a orar si estamos bien? No, así no funciona. Tú oras en los tiempos buenos, también en los tiempos malos. En todo tiempo, dice el salmista David en el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Es decir, en cada etapa de tu vida. A Dios no se le busca solamente cuando se tienen problemas, mis hermanos. A Dios se le busca siempre. Y esa es la razón por la que las iglesias hoy en día están semi vacías, porque a la gente se le ha olvidado. Mientras estuvo la pandemia, muchos me decían: dime, ¿a qué horas es el servicio? Yo quiero ir a la iglesia, necesito buscar a Dios. Mientras estuvo esta situación complicada en todo el mundo, gente quería buscar a Dios. Pero ahora que ha pasado la tormenta, ya a algunos se les olvidó. Y se olvidan que a Dios hay que buscarlo en todo momento. Ahora, el pueblo de Israel desarrolló que no solamente habría que orar en la mañana, no solo habría que orar en la tarde, sino que ellos agregaron una oración más, la oración de la noche. Y la oración de la noche está inspirada precisamente en este versículo del Salmo 134, que, repito, el libro de los Salmos es un libro de oraciones. Es un libro que tú puedes tomar para hacer tus oraciones. Estaba yo contento porque en la semana 2 personas me preguntaron sobre la lectura de los salmos, que estaban leyendo los salmos y estaban orando los salmos, lo cual eso me llenó de alegría. Dije: al menos 2 me están haciendo caso, ya me siento feliz, ya me siento realizado. Yo espero que usted tome esta iniciativa. Si usted dice: no sé qué orar, esa es la justificación por la que muchos no oran. Dicen: es que no sé qué decir, no sé qué orar. No sabes qué orar, no te preocupes. Toma el libro de los salmos. Yo ya te sugerí la semana pasada cómo puedes orar y leer los salmos. 5 salmos, un proverbio. Y dice el Salmo 134, versículo 1 y 2, en la Reina Valera actual. Dice: he aquí, bendigan al Señor ustedes, todos los siervos del Señor, que están en la casa del Señor por las noches. Alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Pastor, entonces lo que tú me estás diciendo es que no puedo orar en cualquier parte del día. No, claro. Yo te dije la semana pasada que puedes desarrollar un estilo de vida conversacional con el Eterno en tu diario vivir, mientras estás haciendo algo, mientras subes, mientras bajas. Pero ten en cuenta que hay tiempos establecidos durante el día donde tú necesitas detenerte, donde tú necesitas parar
y hacer una oración. Eso es bien importante. Ya el resto que tú hagas de manera conversacional, por supuesto que es válido, es algo que yo te pido que practiques, pero no dejes de lado estas citas en la mañana, al mediodía o la tarde y en la noche. Son citas establecidas. Ahorita específicamente les voy a decir los horarios, porque el salmista David habla sobre estos tiempos bíblicos. Es más, no solo David, la Biblia habla sobre estos tiempos donde nosotros necesitamos orar 3 veces por lo menos al día. David lo dice de esta manera: tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿De dónde sacó esta idea David? ¿A David se le ocurrió escribir esto? No, por supuesto que para cuando David escribe esto, ya era parte de la vida de todo adorador, que eso es lo que significa judío, de todo adorador, de todo el sistema de adoración que Dios estableció. Era que parte de tu sistema de adoración, si te dices cristiano, si te dices judío, tienes que ser un adorador, y por lo menos necesitas tener este sistema como David: tarde, mañana y mediodía, orar y clamar al Eterno. ¿Quieren otro ejemplo? Lo hemos visto los que estamos estudiando el libro de Daniel en el nivel 5, sí, ¿verdad? Perdón, ya se me va el avión. El nivel 5, estamos estudiando los pasajes del libro de Daniel, y Daniel es un claro ejemplo. Él está como esclavo, fue de los que fue llevado esclavo de Judá hacia Babilonia en este exilio, y Daniel es un hombre de Dios, él es un judío, él tiene la práctica de orar y de buscar a Dios. Simplemente que hay un pequeño problema aquí, porque sus amigos, pseudo amigos de trabajo, ven que Daniel prospera y prospera y prospera, y le empiezan a tener envidia y empiezan a buscar una manera en la cual debe de tener algún defecto, debe de tener algún error. Y entonces se dan cuenta que David es un hombre que busca a Dios, y dicen: de aquí nos vamos a tomar para hacer que el rey tome represalias contra Daniel. Y vamos a hacer que el rey firme un decreto que quien no se arrodille delante del rey, ese hombre perezca. Pero cuando le dan aviso a Daniel, le dicen a Daniel: oye, Daniel, ¿ya te enteraste que hay un nuevo edicto? Que si no te postras ante el rey vas a morir. ¿Saben qué es lo que hace Daniel? Que es lo que me llama mucho la atención, porque dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se puso a llorar, se tronó los dedos y dijo: ay, pobrecito de mí, ya mejor ya llévame, Diosito. No, ¿qué fue lo que dijo Daniel? Escuchen: entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban ¿hacia dónde? Qué interesante. Daniel tenía en su cuarto unas ventanas que daban hacia Jerusalén. Según yo, el oriente, Jerusalén, queda hacia allá. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Alguien me puede ayudar con eso? El oriente, east. A ver, los que fueron niños exploradores, según yo es para allá. ¿Estoy en lo correcto? ¿O para allá? No, si es para allá. Si es para allá, ¿no? Ok. Y en un momento más vamos a tener la lección práctica de esto. Porque, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué no Daniel simplemente le dicen y Daniel ahí se pone a orar? ¿Por qué Daniel agarra, se voltea, va hasta su casa, llega a su recámara, sube a su recámara, abre las ventanas que dan hacia Jerusalén, y él se pone a orar hacia Jerusalén? Qué interesante. Pero además dice aquí otro detalle: ¿cuántas veces se arrodillaba Daniel? 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes de que él fuera llevado como cautivo a Babilonia. Él ya tenía esta práctica de orar 3 veces al día, y además oraba arrodillado 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén.
Entonces, estos tiempos bíblicos establecidos de oración son elementos para nosotros, para recordarnos que hay un momento específico del día donde Dios dice: tengo una cita contigo, vas a venir. Tengo una cita contigo, vas a acudir. Y este es un gran recordatorio para nosotros, porque así como no podemos ir a cualquier hora al médico, o no nos va a recibir sin una cita previa, estos tiempos establecidos son una pauta para nosotros, porque el Eterno dice: tengo las puertas abiertas para ti, vas a venir, te vas a acercar. Entonces, si usted y yo somos lo suficientemente listos, vamos a aprovechar esta oportunidad, porque hay un compás de espera en esos lapsos donde el Eterno abre sus brazos para escuchar nuestra oración. Ahora escuche lo que dice el Evangelio de Lucas, porque lo que está describiendo aquí el Evangelio de Lucas es una mañana típica en el templo. Esto es algo que acontecía todos los días en el templo, porque les repito, se tenían que presentar 2 sacrificios al menos de gratitud delante del Señor, por la mañana y por la tarde. ¿Y qué está pasando? Dice aquí Lucas 1:10. Lucas, Nuevo Testamento, Evangelio. Toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Por claro, cuando el pueblo de Israel sabía que los sacerdotes iban a presentar el sacrificio de la mañana, ellos decían: que presenten el sacrificio ellos en el templo, y nosotros nos vamos a poner a orar afuera del templo para que ese sacrificio sea agradable. ¿Saben por qué? Porque son listos. Ellos dicen: si el sacrificio agrada a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial nos va a bendecir. Hay una gran lógica dentro de todo esto, porque ¿a poco usted, que es padre o madre, usted no se siente contento cuando su hijo lo complace? Cuando su hijo le obedece, cuando su hijo hace lo que usted... ¿Cómo se siente usted? Dices: uy, qué gran padre soy, ¿no? Y tu hijo te dice: ¿me compras algo? Claro que sí, le haces así a tu hijo. ¿Por qué? Porque te está complaciendo, te hace feliz, ves en él obediencia, ves que está creciendo, ves que es un hijo obediente, ni te cuesta darle. Pero cómo cuesta dar cuando tu hijo no te pela, cuando tu hijo es desobediente, cuando tu hijo es rebelde, cuando tu hijo te ignora y te dice: ¿me puedes dar dinero? Y tú dices: ¿pero por qué? ¿No? Bueno, yo espero que usted tenga ese razonamiento, porque si usted es un papá, alcahuete, que consiente a sus hijos aunque no están teniendo un buen comportamiento, yo le diría: usted piense cómo es nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros le estamos agradando, mientras se presentaba el sacrificio, el pueblo estaba afuera orando, porque decían: que sea agradable el fruto, que sea agradable nuestra oración, que suba delante de ti como un perfume agradable la oración de nuestros labios, porque ellos sabían que de ahí dependía la bendición y prosperidad para sus vidas. Esto es bien importante. Ahora, el mejor ejemplo de todos, nuestro maestro Yeshua. Fíjense, él llevaba un estilo de vida de oración. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, se fue y salió a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, para los que dicen: no, es que yo no soy judío, yo soy cristiano. Ok, eres cristiano. Bueno, entonces parécete un poquito a Cristo, párate de madrugada y ponte a orar. Cristo lo hacía. Él buscaba los momentos. ¿Por qué lo hacía a esta hora? Porque esto es parte de la práctica que todo judío tenía. Saben que ellos se levantan en la madrugada. Obviamente los hombres entregados, no quiero generalizar, pero los hombres entregados a Dios, que aman la Torah, ellos se levantan en la madrugada y toman por lo menos una media hora, lo que decía la otra vez, para hacer kavaná, para concentrarse, para enfocarse en la oración.
Porque saben que en ese momento que ellos abran sus labios y empiecen a orar, un compás se abre donde el Eterno está escuchando todo lo que estás diciendo. Entonces no voy a desperdiciar la oportunidad que tengo de presentarme delante de Dios para medio balbucear una frase y quedarme dormido, para medio hilvanar 2, 3 frases y no sé qué dije porque ya se me olvidó, estoy distraído. No. Ellos saben que es un momento en el que su petición, su plegaria va a ser escuchada. Entonces, si a Isaac Salamanca le dicen, el Eterno te está esperando para escuchar tu petición. Si yo llego delante del Eterno y le digo, bueno, es que yo quería, no sé si se pudiese, que hubiese la posibilidad de entonces, ¿saben qué? Y hasta esto se ve reflejado, ¿no? Si usted va delante de un gobernante y te dice, a ver, dame qué es lo que necesitas. Y bueno, no sé si se puede. Uy, ¿qué es lo que quieres? Necesito esto y esto, necesito lo otro. Si usted va y no aprovecha la oportunidad delante del Eterno, usted está desperdiciando una oportunidad de oro para presentarle su petición. ¿Quiénes de aquí tienen peticiones, por cierto? Porque a lo mejor estoy predicando a la congregación equivocada y usted dice, pero peticiones, ¿qué es eso? Yo no tengo peticiones. Todos tenemos peticiones, por favor. Todos necesitamos aprovechar ese momento en el cual el Eterno te dice, tienes acceso, ¿qué necesitas? Y entonces te quedas dormido. Y entonces no sabes qué es lo que necesitas. Aprovecha el momento. Ahora, no solo Jesús, la Biblia dice que Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan, ¿quién es Pedro y Juan? Los apóstoles de Jesús. Dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Por qué están subiendo Pedro y Juan si ellos son apóstoles de Jesús? Ellos no son judíos. No, claro que son judíos. Ellos están guardando la Torah. Ellos no están peleados con los mandamientos. Ellos saben que necesitan orar y entonces saben que el momento de la oración ellos conocían los horarios y por eso están subiendo esa hora. No es una casualidad que diga y que lo haya escrito de esa manera. Por cierto, ¿quién escribió Hechos? Pablo no fue. Los que están estudiando Hechos sí saben, ¿no? No se les olvide. Lucas, por supuesto. Lucas es el escritor de Hechos. Entonces, de hecho, el libro de los Hechos es como que la continuación del Evangelio de Lucas. Interesantemente, Lucas no es judío, Lucas es griego. Pero es un griego que había abrazado la fe en el Mesías Yeshua. Es un griego, pero que ahora en su interior es un judío. Porque no es judío, dice la Biblia, el que lo es en la carne, sino el que lo es en el interior, en el espíritu. Eso es. Porque usted, si tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene a un griego en su corazón, usted no tiene un romano en su corazón. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Usted tiene a un judío en su corazón. Entonces Pedro y Juan van camino al templo y ellos van en una hora específica, la hora novena. Ah, caray, ¿y cuál es la hora novena? ¿Las 9 de la mañana? No, la hora novena, de acuerdo a cómo se calculaban los tiempos, son las 3 de la tarde, la hora nona. Entonces había las horas del día o de la mañana y había las horas de la noche. Entonces a partir de las 6 de la mañana comenzaban las horas de la mañana. De las 6 era la hora primera, a las 9 era la hora tercera, la hora sexta era el mediodía y la hora novena era a las 3 de la tarde. Es así como se contaban las horas en el tiempo de la Biblia, específicamente en el tiempo de Jesús. Entonces, ahora, otro ejemplo. Específicamente usted me va a decir a qué hora estaban haciendo esto. Entonces Cornelio dijo, Hechos 10:30, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Qué versículo tan poderoso. Qué versículo tan poderoso. Número 1, Cornelio no es judío. Cornelio es romano. Sin embargo, al igual que Lucas, es un romano que ya abrazó la fe en el Mesías. ¿Y cómo sé que abrazó la fe en el Mesías? Porque ¿cómo sabe que tiene que estar orando a la hora novena? ¿A qué horas dijimos que es la hora novena? Las 3 de la tarde. Y dice que él está orando exactamente a la hora novena. ¿Y qué es lo que le dice este varón que se le aparece en la oración? Le dice: tu oración ha sido oída. Y tus limosnas, tus ofrendas, tus diezmos, a eso se refiere, por eso dice plural, han sido recordados delante de Dios. ¿Saben qué es lo que hace Dios? Escucha tu oración y dice: me complace tu estilo de vida, me complace tu obediencia, por lo tanto te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo un romano pudo hallar gracia delante de Dios? Claro, porque él abraza la fe en el Mesías, él está guardando los mandamientos y es un hombre de oración, que él sabe los momentos clave en el día donde él necesita interceder, orar. Ahora, un rasgo más. Hay una oración adicional. Esta oración adicional se conoce como la oración de la hora sexta. La oración de la hora sexta se realizaba precisamente cada vez que se renovaba el mes, Rosh Hodesh, eso es lo que significa, el comienzo del mes. Se hacía un sacrificio adicional y una oración adicional a la hora sexta. ¿Alguien me puede decir cuál es la hora sexta? Las 12 del día, esa es la hora sexta. A ese momento se elevaba una oración, una plegaria especial. En las fiestas, en los Shabbat, se agregaba esta oración. Entonces, no solamente se oraba a las 9 de la mañana, sino que se oraba a las 12 del día y se oraba a las 3 de la tarde. Tome nota, por favor. Son tiempos establecidos donde el Eterno nos está esperando. Esto es libre. Si usted quiere ir y estar en esa cita, usted va a ser muy inteligente, porque dice: este es el momento donde el compás se abre y el Eterno me está esperando. 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Escuchen lo que está pasando aquí. Hechos 19, otro apóstol, el apóstol Pedro, dice: al día siguiente, mientras iban camino y se acercaban a la ciudad, como a la hora sexta. ¿Para qué? Cuando tú eres alguien que viene de otro contexto, católico y hasta cristiano, porque los cristianos están totalmente deslindados de esta herencia rica en la fe llamada judaísmo, tú desconoces de por qué Pedro tiene que orar a la hora sexta. Hoy yo te acabo de decir que a la hora sexta era un horario especial también que se agregó cada que iniciaba el mes. Cada Shabbat y cada temporada de fiesta era un horario que se abría, un espacio, una hora adicional de oración. Quiere decir que Pedro va a orar en la hora sexta. Tal vez era Rosh Hodesh, comenzaba el mes, o tal vez era una temporada de fiesta, o tal vez era un Shabbat. Pero dice que a esa hora Pedro va a orar a la hora sexta, esto es, al mediodía. Ahora, pongan mucha atención, porque aquí es donde comenzamos a aterrizar todo. Todo este sistema de oración, todas estas citas establecidas están centradas en el sacrificio más excelente, el sacrificio perfecto de nuestro Mesías, Yeshua. Escúcheme bien. En la hora tercera fue cuando crucificaron a nuestro bendito Salvador. Anótenle ahí, Marcos 15, 25. Exactamente a las 9 de la mañana Jesús fue puesto en el
madero. ¿Es una coincidencia? ¿Es una casualidad que la Biblia dice que a la hora tercera? Sí, cuando eres cristiano y no sabes nada del contexto de la Biblia, tú dices, pues quién sabe por qué dice que a la hora tercera. Pero ahora tú sabes que a la hora tercera era la hora en la que se presentaba el sacrificio de oración o el sacrificio de la mañana. Y esa es la razón por la que Yeshua, Cristo, está siendo puesto en el madero exactamente a las 9 de la mañana. Interesante, pero ahí no acaba. Llegó la hora sexta. Jesús es puesto a las 9 de la mañana en el madero. Pero al mediodía, la hora sexta, dice Marcos 15:33, cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si tú estás aquí y estás leyendo tercera, sexta y novena y no alcanzas a ver que esas horas son precisamente las horas de la oración. Eso es lo que yo quiero enfatizar, que tú veas que específicamente el sacrificio de Jesús está relacionado con la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Entonces, 9 de la mañana, Jesús es puesto en el madero. 12 del día, hay gran tiniebla sobre la tierra. Marcos 15:34, a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, el Salmo 22:1, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Es una casualidad? No es ninguna casualidad. Lo que Yeshua nos está diciendo es que esas horas son específicas. Él nos está mostrando que su sacrificio iba a ser aceptable a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. ¿Por qué no en otro horario? Porque Yeshua está cumpliendo a totalidad, a cabalidad, cada uno de estos lineamientos. Esta conexión, escuche, que hay al orar en los momentos del sacrificio nos debe recordar al Mesías y su sufrimiento por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y me siga? He escuchado a esposas que dicen, no, mi esposo es la cruz que me tocó cargar. A eso no se refiere ese versículo. Yo sé que a veces puede ser difícil el matrimonio, pero ¿en qué matrimonio no hay dificultades? En todos. Pero no se refiere a que tome esa cruz, no se refiere que esa es la cruz que le tocó cargar, a eso no se refiere. Se refiere específicamente que cuando usted dobla sus rodillas a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, usted está presentándose como un sacrificio, tal y como nuestro maestro Yeshua lo hizo a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. También yo me presento como un sacrificio a las 9, a las 12 y a las 3. ¿Por qué será un sacrificio? ¿Porque es sencillo? ¿Porque es fácil? Yo lo sé, yo no soy tonto, usted tampoco lo es. Quizá a las 9 de la mañana es donde usted está más atareado, mediodía ni se diga. Tal vez donde tenga más opción sea a las 3 por la hora de la comida, yo no lo sé. Pero usted dice, estoy muy atareado. ¿Cómo se te ocurre, pastor? ¿Por qué no pones otros horarios? Como me dijeron, pero ¿por qué Pesaj el miércoles? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué no fin de semana? Sí, también si quieres lo acomodamos en un puente también, ¿qué más quieres? Yo no pongo las fechas, es el calendario de Dios. Esa es la fecha que corresponde, esa es la cita establecida y Dios dice, es este día y no le movemos. Esa es la fecha, no le hacemos más. Donde la mayoría de los judíos estarán celebrando Pesaj esa noche y nos estamos uniendo proféticamente con el pueblo de Israel, porque un día lo vamos a hacer todos juntos, sentados a la mesa. Gracias por esos 5 amén. Porque es importante entender que no solamente es un contexto presente, es un contexto hacia la eternidad. Así que 3 veces al día. Hace un momentito, en la reunión que tenemos a las 10 de la mañana, tenemos un tiempo de enseñanza previo, un discipulado, está abierto a todos, es específico para los que están sirviendo, pero si usted
quiere integrarse a este discipulado, intégrese. No hay nada secreto que estemos hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos enseñando. Y hay un punto importante que yo dije en la mañana. Hablé un poquito sobre la didaje, lo que es la didaje, este manual práctico que se escribió aproximadamente 50 años después de Cristo. Este manual práctico que fue escrito para los gentiles que estaban abrazando la fe en el Mesías. ¿Por qué tuvieron que hacer un manual? Porque había muchas cosas que los gentiles decían: no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué es este mandamiento? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la comida kosher? ¿Qué pasa con la purificación? ¿Qué pasa con los asuntos de las relaciones sociales? ¿Qué pasa con los asuntos de mis negocios? Bueno, hay un manual que se llama la didaje, escrito 50 años después de Cristo por los apóstoles, donde los apóstoles escriben este manual para aquellos que son gentiles y están abrazando la fe en el Mesías, para que pudieran ir entendiendo poco a poquito de lo que se trata en realidad la vida en Cristo, guardando este libro, que no es un libro norteamericano ni romano, gracias a Dios. Este es un libro totalmente hebreo. Entonces los gentiles tienen un choque porque dicen: no entendemos muchas cosas. No te preocupes, el didaje, que es un manual de práctica para los seguidores, les ayudaba a bajar esa información. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque en este manual de la didaje se les enseñaba a los gentiles a orar 3 veces al día el Padre Nuestro. Y ahorita que usted escuchó eso, le va a hacer mucho clic algunas cosas. Los gentiles del primer siglo que abrazaron la fe en el Mesías, los apóstoles les enseñaron, así como Jesús les enseñó a orar el Padre Nuestro, ahora ellos como apóstoles les estaban enseñando a los gentiles a orar el Padre Nuestro por lo menos 3 veces al día. ¿Pero qué creen? Viendo hacia Jerusalén, donde estuvieran, orar el Avinu Sheba Shamayim, el Padre Nuestro, viendo hacia el oriente, orando hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Y con esto voy a ir cerrando, porque para mí es muy importante que usted sepa esto. No solo la importancia de orar a estas horas, 9, 12 y 3 de la tarde. Si usted es una persona que quiere empezar a hacerlo, comience con 5 minutos. Si usted puede hacerlo por más tiempo, hágalo. Pero lo importante es que usted forme el hábito de apartar esos horarios delante de nuestro Padre Celestial. Tome un salmo o ore el Padre Nuestro a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Esto no es religión. Esto es un hábito en nuestra vida que nos ayuda a interactuar con nuestro Padre Celestial, aprovechar que esa línea está abierta y no dejarla pasar, aprovechar que en esos momentos el Eterno se sienta en su trono y te dice: te doy audiencia, ¿qué necesitas? Y en eso yo estoy para arriba y para abajo, estoy subiendo y bajando, estoy haciendo cosas, ahorita no me molestes, estoy trabajando. El Eterno dice: la línea está abierta, ¿quién la quiere tomar? Esto no es obligatorio, no se confundan. Esto es para aquellos que en realidad quieren fortalecer su músculo de oración y aprovechar las líneas que se abren durante el día. Un elemento más: orar viendo hacia Jerusalén. Ubique el oriente o el este, ubíquelo, o el oriente, y usted ore hacia el oriente. ¿Por qué es importante orar hacia el oriente? Esta es la razón bíblica por la que hay que orar hacia el oriente. Esto es muy importante. Yo sé que los musulmanes son unos copiones, son hermanitos de los judíos. Ellos también hacen esto. ¿Sabían ustedes que para ser musulmán usted tiene que orar 100 veces al día por lo menos? ¿Y qué hace el cristiano? ¿Cuántas veces ora al día? ¿Qué hace el musulmán? El musulmán anda cargando su tapetito. El musulmán dice: llegó la hora de la oración, saca su tapete, lo tira, busca el oriente, se arrodilla y hace su oración. Así esté en la banqueta, así esté en la parada del autobús, así esté donde esté. ¿Y usted cree que le importa al musulmán que digas: ay, ¿qué está haciendo este loco? Piensa lo que quieras. Él está orando a su Dios, está orando a Alá, que es un Dios falso.
Ahora, usted que va a orar a un Dios verdadero, usted se detiene porque dice: ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir? Bueno, si usted pone pretextos, pues busque un lugar apartado, váyase y mire hacia el oriente y haga su oración al Eterno, porque esto es importante. A Salomón se le dio la revelación de que Jerusalén es un espacio sagrado. De hecho, hoy en día se conoce como tierra santa. Se le dice así. ¿Por qué se le dice tierra santa? Porque lo es. ¿Qué significa que es tierra santa? Significa que es un lugar, un territorio apartado para Dios. Dios lo escogió. Dios puso su dedo ahí y dijo: esto es mío y está apartado para mis propósitos. Y el Eterno concedió que en ese lugar se construyera el templo. De mano de Salomón se construye el templo en Jerusalén, y el día de la inauguración, que por cierto fue durante la fiesta de Sucot, cuando se inaugura el templo y se dedica, no es ninguna coincidencia, era un día de fiesta al Eterno y se inaugura el templo. Y escuchen la oración de Salomón. Salomón inaugura el templo con esta oración y le dice al Eterno en Primera de Reyes 8:39: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Ahora yo les quiero preguntar: ¿por qué es tan importante? ¿Puede un lugar geográfico de la tierra ser morada de un Dios infinito? Definitivamente no. Si usted lee con detenimiento la oración de Salomón, Salomón dice: no sé cómo se nos ocurrió hacerte un templo si ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto más este templo va a poder contenerte? Salomón sabía que era imposible que Dios habitara en un templo. Sin embargo, él estaba viendo hacia el futuro, sabiendo que Jerusalén iba a jugar un papel muy importante. Entonces, cuando nosotros oramos viendo hacia Jerusalén, no oramos pensando en la Jerusalén actual, sino que estamos orando hacia Jerusalén pensando en la Jerusalén del futuro. Digan conmigo: futuro. Si tú conoces a Dios, vas a saber que Dios tiene un lugar favorito sobre la tierra que se llama Jerusalén. Y específicamente el lugar del templo, donde fue construido el templo, ese es su lugar preferido en Jerusalén. Porque ese es el lugar donde Él decidió mostrarse a su pueblo, por ende a todas las naciones. Entonces no es de extrañar que Jesús, cuando va con sus padres, por cierto, la Biblia dice que Jesús y sus papás subieron a la fiesta de Pesaj, la que vamos a celebrar en unos días. Jesús va, él es un niño de 12 años porque él va a hacer su bar mitzvah. No es por nada que nos dan ese dato que él tiene 12 años. Él sube a Jerusalén con sus padres a celebrar la fiesta, como el mandato lo dice, que se tenían que presentar todo hombre y mujer. Y ahí va Jesús con sus papás a la fiesta de Pesaj. Termina la fiesta de Pesaj, sus papás recogen sus cosas y nos dicen: nos vamos, y ya van de regreso. Y la Biblia dice que ya llevaban días de camino, cuando su mamá dice: creo que se nos olvidó algo. Se nos olvidó el Hijo de Dios, se nos olvidó Jesús. Y ya me imagino que se empiezan a echar la culpa. No, es tu culpa, José. No, pues es tu culpa, María. Pues ¿qué no pones atención? No, te dije que agarraras las cosas y al niño y no lo agarraste. Y entonces tienen que regresar a Jerusalén, porque ahí estaba Jesús. Jesús estaba en el templo.
porque él sabe que ese es un lugar privilegiado y está con los maestros de la Torá y está disertando con ellos y les está enseñando. Y los sabios de la Torá dicen: ¿y este niño cómo es que sabe tanta Torá? Porque Yeshua sabe que ese lugar es un lugar especial. Más adelante en los evangelios podemos notar que una de las pocas veces que la Biblia registra que Yeshua lloró, una de las razones por las que lloró es por Jerusalén. Yeshua se para a las afueras de Jerusalén y comienza a llorar porque dice: Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina junta sus polluelos? Y Yeshua está llorando porque sabe la importancia que representa Jerusalén, porque Jerusalén es especial. Escúcheme bien, anote esto: Jerusalén sigue siendo el lugar de partida y el punto central de las actividades del Eterno en la tierra, especialmente a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Tenemos que tener los ojos abiertos, colectivo, porque sabemos que Jerusalén es una pieza importante para el desarrollo de los eventos finales de los últimos tiempos. Por eso vamos a orar viendo hacia Jerusalén, porque los profetas nos dejaron escrito acerca de la importancia, de la relevancia. Escuche, los profetas dijeron que Jerusalén será el lugar de la peregrinación anual de todas las naciones. Usted dígame si Jerusalén será importante o no. ¿Qué significa esto? Que en el milenio, después de que Yeshua regrese, todas las naciones nos presentaremos a celebrar fiesta al Eterno. Por lo menos 3 veces al año vamos a tener que subir. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia. Lea su Biblia. Zacarías 14, versículo 16. Todos los que queden de los pueblos, y escuchen esa frase, todos los que queden. ¿Los que queden de qué? Estamos hablando del milenio. Acaba de pasar una guerra. Los enemigos del Señor se han levantado. Dice que va a haber una lucha. Y digo, abro comillas, porque en realidad no es una lucha, porque lo he dicho muchas veces. Yeshua no va a necesitar pelear, simplemente va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y eso va a ser suficiente para que el resplandor de su presencia deshaga a todos sus enemigos. Eso es todo, pum, se acabó. Y entonces dice aquí Zacarías: y los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, Adonai Tsebaot, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. De año en año. Entonces no se preocupe si ahorita no ha podido ir a Jerusalén. Va a haber un día en el cual sí vamos a ir a Jerusalén. De que vamos a estar ahí, vamos a pasar lista. Pero no solamente eso, Jerusalén será el lugar de reunión para todas las naciones, sino que además la Biblia dice en Isaías que será el centro de conocimiento. Jerusalén es el centro de conocimiento donde fluye la sabiduría, la luz, la revelación para todas las naciones. Dice Isaías 2:2: acontecerá en los últimos días. Digan conmigo: últimos días. ¿Quieren que les diga algo? Estamos en los últimos días. ¿No? Si a usted no le basta las evidencias que hay a nuestro alrededor, no sé qué más necesita que pase. Mientras que en Europa se está legislando que un adulto pueda tener sexo con un menor de edad y que ya todo sea legal. Y los europeos dicen: sí, claro, esa es la libertad que necesitamos. Y lo que debería de ponernos atentos es decir que no solamente va a ser cuestión de Europa, eso va a llegar a Canadá, va a llegar a Estados Unidos y por ende va a llegar a nuestro país. Y entonces va a ser algo tan normal que un hombre depravado
pueda tomar a un menor de edad para usarlo. Eso está bien, estos son los últimos tiempos. La cosa se pone peor. Pero la Torá dice, la palabra de Dios aquí en los Neviim, en los profetas dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Está hablando del monte de la casa del Señor, el monte Moría, donde fue establecido el monte. Ese monte es tan importante porque es el mismo monte donde Yeshua fue crucificado, fue el mismo monte donde Abraham iba a crucificar a Isaac, y es el monte donde se construye el templo. Y ese monte dice que va a ser establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas. Y escuchen esta frase: y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor. Ahora, si usted se ha preguntado por qué cantamos a veces: ven y subamos al monte santo, ven y subamos a eso nos estamos refiriendo. Vamos a subir al monte santo. ¿Cuál es el monte santo? El monte del Señor, el monte donde está el templo, el monte que es cabeza de todos los montes, la casa del Dios de Jacob. Dice aquí: para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Y anote esto: porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de el Eterno. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que usted haga conmigo esta oración. Si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted lo lea en su Biblia y que podamos hacer esta oración juntos. Busque en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y si usted está pensando: este pastor está rechiflado, bueno, no solamente me quiere poner a orar, lo cual ya está medio loco, sino que encima dice que me arrodille y que voltee yo hacia el oriente. ¿Se está loco? Ese pastor no es normal. Efectivamente no soy normal. No, ¿verdad que no? No lo soy. Pero más allá de eso, olvídese de mí. Retomemos lo que dice la Biblia. Yo no soy el enfoque aquí. El enfoque es lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oramos hacia Jerusalén, estamos expresando al Eterno nuestro deseo de alinearnos con sus planes y propósitos en este mundo. Yo deseo que Colectivo 7 no sea una congregación de las muchas que hay allá. Amamos al cuerpo de Cristo, bendecimos al cuerpo de Cristo, pero el Eterno nos ha concedido tener revelación, conocimiento. Entonces, lo que no se vale es que conozcamos y tengamos revelación, pero no hagamos nada. Vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sea usted un hombre, una mujer de oración, de verdad se lo digo. Sé que algunos ya habían escuchado esta enseñanza de las 9, de las 12, de las 3 de la tarde, y que a lo mejor no lo han hecho o han desistido de hacerlo. Yo les invito a que retomen su sistema de oración. Necesitamos orar. Los tiempos están muy mal, son difíciles. Hay tanto que decidir, hay tanto que discernir. Necesita usted revelación. Tal vez te estás preguntando, tú que tienes hijos pequeños, tienes hijos que están entrando a la adolescencia, y te preguntas: ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hija? ¿Cómo le voy a explicar? Porque papá, mamá, tú eres responsable de cómo le vas a enseñar a tus hijos, cómo le vas a transmitir esta enseñanza a tus hijos. Así que seamos responsables. Y antes de que le digas a tus hijos: ponte a orar, que ellos te vean orar a ti. Y qué mejor, oren juntos. Porque la familia que ora junta permanece junta. Está bien orar cada quien por su lado, padrísimo, hermoso, pero es mucho mejor cuando nos unimos como familia a orar todos juntos. Lo necesitamos.
Yo no sé tú, pero yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y vamos a buscarlo en estos tiempos de dificultad. Vamos a orar juntos porque lo necesitamos. Mi matrimonio está bajo ataque, mis hijos están bajo ataque. ¿Y qué estoy haciendo yo? Tengo que doblar mis rodillas y ponerme a orar por mi esposa. Tengo que ponerme a orar por mis hijos. No solamente preocuparme y ponerme mal y decir qué voy a hacer, qué va a pasar. No, pon tu fe en acción, ponte a orar. Y te acabo de dar un tip, una clave. Hay horarios donde las líneas están abiertas para que tú y yo oremos a nuestro Padre Celestial. ¿Ya buscaron Mateo capítulo 6? Yo ya lo tenía, ya lo volví a cerrar. A ver, voy para allá. Los que tienen su celular, los que tienen su tableta, búsquenlo, Mateo 6. Los que tienen su Biblia, ábranlo ahí. Mateo 6:9, aquí está el Avinu Shebashamayim, el Padre Nuestro. Perdonen ustedes, pero me voy a voltear hacia allá. Y yo le voy a pedir que usted haga lo mismo, que se voltee hacia allá y vamos a orar hacia el oriente. Vamos a orar con fe. No viendo a una Jerusalén actual, viendo a una Jerusalén en el futuro, donde usted y yo un día vamos a estar ahí. Yo de verdad deseo de todo corazón que usted y yo estemos ahí y podamos subir a la casa del Eterno y nuestro Padre Celestial tenga esos brazos abiertos para todos nosotros que pudimos vencer.